El café El Rincón del Olmo, en un rincón pintoresco del barrio de Malasaña, Madrid, no era en absoluto el lugar que el señor Javier Vázquez estaba acostumbrado a frecuentar. Para él, el lujo se medía en mesas de ébano macizo y ventanales que daban al paseo de la Castellana, no en tazas de cerámica desportillada y en el persistente olor a café molido y jabón para suelos. Pero su hija, la caprichosa e insoportable Cristina, había insistido. «Papá, aquí hacen el chocolate con churros más auténtico de la ciudad», había gorjeado, como si la autenticidad fuera una característica de una línea de moda, no la cruda realidad de personas que trabajaban por unas pocas decenas de euros a la hora. Sentado en una pequeña mesa que lo hacía sentir como un gigante, Javier, un hombre cuya fortuna había sido construida sobre inversiones despiadadas y cuya arrogancia era tan palpable como su reloj de oro, observaba la escena con una mezcla de disgusto y desinterés. Era el tipo de hombre que medía el valor de todo en cifras, que veía la pobreza no como una condición, sino como un defecto moral, una incapacidad para hacer las cosas bien. Tenía 58 años, pero su rostro, estirado por tratamientos estéticos y por la tensión de décadas de negocios, parecía embalsamado en una expresión de perenne suficiencia. Su traje de sastre, que había costado más que un año de sueldo de un empleado promedio, parecía chocar con la sencillez rústica del ambiente. No había nada en ese lugar o en las personas que lo frecuentaban que tuviera un valor para él, salvo como una prueba más de su superioridad. Era una experiencia que consideraba al mismo nivel que una visita a un zoológico exótico, algo que soportar para satisfacer un capricho de Cristina, para luego volver a su mundo de jets privados y reuniones con ministros. Su mente ya estaba en otro lugar, calculando el valor de una fusión empresarial, cuya cifra, una vez concluida, superaría los 500 millones de euros. Un número, se decía, que pondría en perspectiva la miserable existencia de las personas a su alrededor, haciendo que su esfuerzo diario pareciera casi ridículo. Un pensamiento que, a pesar de su crudeza, lo hacía sentir extrañamente seguro, como si su riqueza fuera una barrera contra cualquier desgracia o mediocridad. Javier acababa de recibir un correo electrónico importante en su tableta, precisamente sobre ese negocio de $500 millón, cuando una figura diminuta se acercó a su mesa. Era una niña, de no más de 10 años, que sostenía la mano de una mujer con las sienes canosas, cuyo uniforme de limpiadora estaba manchado con un residuo de lejía. La mujer, visiblemente cansada, se agachó para atarle el zapato a la niña, Sofía, que la observaba con ojos grandes y atentos, una mezcla de seriedad y curiosidad que parecía demasiado madura para su edad. Sus ropas eran sencillas, pero limpias, un claro contraste con la riqueza ostentada de Javier. Sofía llevaba una pequeña mochila escolar y sostenía un libro usado, cuya cubierta estaba descolorida y arrugada. Javier levantó la vista de su tableta con una expresión de impaciencia molesta. Sus ojos se posaron en la niña y, por un instante, sintió una sensación de incomodidad, como si su simple presencia en ese lugar menoscabara el orden impecable y el decoro que había construido a su alrededor. El aire parecía volverse más pesado, o tal vez era solo una ilusión causada por el contraste chocante entre su pobreza y su opulencia. La mujer terminó de atarle el cordón y se levantó, dirigiéndose a su hija con un tono dulce pero firme, probablemente para animarla a portarse bien mientras terminaba su turno. Javier, mientras tanto, ya se había perdido de nuevo en sus pensamientos financieros, una intrincada red de números y acuerdos. No se dio cuenta de que la niña estaba observando a su hija, Cristina, con una mezcla de inocente curiosidad y una expresión casi indiferente a su riqueza. Para Sofía, el traje de marca y el reloj caro no tenían un significado intrínseco, eran solo objetos. Lo único que importaba era el amor y la dignidad con la que su madre, Isabel, realizaba su trabajo, limpiando la suciedad dejada por otros. Este pensamiento, de una pureza casi desarmante, era su escudo contra la crueldad del mundo. Y en ese momento, el contraste entre los dos mundos, el de Javier y el de Sofía, era más evidente que nunca.
una brecha que pronto se manifestaría en una confrontación inesperada. Cristina, aburrida de la conversación de su padre y del lugar, se inclinó sobre la mesa. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar escaparates de alta costura, se detuvieron en la niña. «¿Qué tienes en la mano?», preguntó, con un tono que mezclaba la indiferencia con un toque de curiosidad. Sofía levantó el libro revelando el título, un viejo manual de gramática francesa. «Estoy estudiando», respondió con una voz cristalina y serena. «¿Hablas francés?», preguntó Cristina, una ceja levantada en una expresión de escepticismo que había aprendido a copiar de su madre. Sofía asintió. «Sí, y también inglés, y español, alemán, ruso, árabe, chino». Javier, que acababa de interrumpir la lectura de una cláusula legal en su tableta, levantó la cabeza de golpe. Su expresión, ya de por sí de suficiencia, se transformó en una absurda incredulidad. Un destello de diversión sádica brilló en sus ojos. Se había encontrado con una oportunidad inesperada de humillar a alguien que pensaba que sabía más que él, de demostrar su superioridad de manera aplastante y, para colmo, era solo una niña pobre. Era un juego, una distracción divertida del aburrimiento del día. Había pasado su vida burlándose de las personas por su ambición desproporcionada, por sus sueños que consideraba inalcanzables. Esta era la oportunidad perfecta para poner en práctica su credo. Se reclinó en el respaldo de la silla, se cruzó de brazos sobre el pecho y una sonrisa despectiva se dibujó en su rostro. La madre de Sofía, que acababa de retomar la limpieza de una esquina de la barra, se puso rígida. Sentía que el aire se volvía pesado percibiendo la inminente confrontación. A pesar de todo, había una dignidad silenciosa en la forma en que agarraba la escoba, como si esa misma dignidad fuera lo único que pudiera proteger a su hija de una herida segura. Javier miró a Cristina y luego a la niña, como si estuvieran participando en una absurda escena cómica, una parodia de la pobreza que se atrevía a soñar. No había ni una pizca de empatía en su mirada, solo la feroz satisfacción de quien se prepara para destruir un castillo de arena, seguro de que se derrumbará con una risa. 9 idiomas, ¿y quién te los habrá enseñado? El ángel de la guarda. Javier no pudo contener una risa áspera que resonó en la cafetería, atrayendo la atención de un par de clientes. Su tono estaba lleno de desprecio. Cada palabra era un golpe asestado con precisión quirúrgica. ¿Y dónde, por favor? En el mercado del barrio, con las migajas de pan, una habilidad digna de un intérprete de una agencia internacional, no de una niña que vive en un estudio de 20 metros cuadrados, supongo. La risa de Javier era tan sonora como vacía, y mientras la emitía, una sensación de poder y control lo envolvió. Había humillado a las personas toda su vida. Era su manera de afirmar su superioridad, de recordarles a todos su lugar. Y la idea de que una niña pudiera tener una habilidad tan compleja y deseable era tan absurda, tan fuera de lugar en su concepción del mundo, que su única reacción posible era el ridículo. La madre, Isabel, sintió que sus mejillas ardían de vergüenza y rabia. Quería correr hacia su hija, decirle que no respondiera, que ignorara a ese hombre cruel. Pero Sofía se quedó quieta, con una dignidad inquebrantable que la hacía parecer mucho mayor de sus 10 años. No bajó la mirada, no se encogió, y su silencio, en ese momento, era más elocuente que cualquier palabra. Javier, seguro de haber asestado su golpe, se volvió a sentar, con una expresión de victoria pintada en su rostro. «¿Cuántos años tienes, 6?», le preguntó a su hija, con un tono que insinuaba que era la única cifra que importaba en ese lugar. Cristina negó con la cabeza. 10, papá», respondió. Javier se encogió de hombros. «¿Qué más da? Es solo un juego. Para la gente como nosotros, las oportunidades se cuentan en cifras, no en idiomas. Estas son cosas de mendigos, fantasías». Su desprecio era ya evidente. Un río de palabras que fluía sin freno. Necesitaba humillar a esa niña, apagar su luz, para reafirmar su convicción de que solo la riqueza podía comprar el verdadero valor. Era una batalla de valores, una guerra de clases, y para Javier, la única arma que importaba era el dinero. No se daba cuenta de que la dignidad de Sofía, ese silencio, era un arma mucho más poderosa.
La tensión en la cafetería era palpable. La risa de Javier se había apagado, pero el eco de su desprecio parecía flotar en el aire. Las pocas personas sentadas en las mesas que habían presenciado la escena se intercambiaban miradas avergonzadas, bajando la cabeza para evitar el contacto visual, como si su silencio cómplice los hiciera parte de la humillación. La madre de Sofía, Isabel, había interrumpido la limpieza, la escoba agarrada en la mano como un arma inútil. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas y de rabia impotente, estaban fijos en el hombre de la mesa. Pero era Sofía quien dictaba la escena. Su expresión no era de dolor, ni de rabia, sino de una calma casi sobrenatural. Era como si las palabras de Javier hubieran sido un proyectil de goma que la había golpeado sin penetrar su coraza de dignidad. Se acercó un paso a la mesa de Javier, el pequeño libro todavía en la mano. Sus ojos se encontraron con los del hombre y por primera vez Javier vio no la desesperación que esperaba, sino una determinación inquebrantable, una llama silenciosa. Javier, sorprendido por esa reacción, o más bien por la falta de reacción, se sintió de repente incómodo. Esperaba lágrimas, una huida, cualquier demostración de sumisión. En cambio, tenía delante de sí una estatua de dignidad, una expresión que no cedía. Puedo demostrarle, susurró Sofía, la voz que se extendía en el repentino silencio. Su petición no era una súplica, sino un desafío, y en ese momento, la dinámica de poder se invirtió, aunque solo fuera por un instante. Javier, que se había sentido el dueño de la situación, se encontró siendo el objetivo. Era su turno de sentirse incómodo, de no saber qué esperar. Su risa se había atascado en la garganta, dejando espacio a una expresión de perpleja irritación. ¿Qué quieres demostrar?, preguntó Javier con una aceptación escéptica, casi como si fuera a presenciar un espectáculo de magia de segunda categoría. No tengo tiempo que perder. Su impaciencia era una forma de enmascarar la creciente incomodidad. Sofía no respondió con palabras. En cambio, se volvió hacia una pareja de ancianos sentada en una mesa cercana, que estaba hablando en francés. Con una elegancia innata que contrastaba con su humilde procedencia, se acercó y con un acento impecable preguntó en francés: ¿Les gusta el café de aquí? Disculpen la interrupción, pero su conversación me pareció interesante. La pareja, sorprendida, respondió con una sonrisa cálida y la conversación fluyó, fluida y natural, entre la niña y los turistas. ¿Parlez-vous italien?, preguntó la mujer mayor. «Oui, madame», respondió Sofía, «y estoy muy contenta de que les guste España». Las frases eran sencillas, pero la forma en que las pronunciaba, la fluidez con la que pasaba de un idioma a otro, era increíble. Javier la observaba con una expresión confusa. Su escepticismo inicial comenzaba a ceder el paso a una sombra de asombro. Su mente, acostumbrada a evaluar cada cosa en términos de beneficio y pérdida, no lograba encajar esa situación. ¿Cómo podía una niña que no había asistido a una escuela privada ni viajado por el mundo hablar francés con un acento mejor que su hija? La madre de Sofía, Isabel, la observaba con un orgullo que le hacía brillar los ojos. Veía que la dignidad de la hija no había sido mancillada, que su inteligencia era su verdadera riqueza. Y mientras la conversación en francés continuaba, Javier comenzó a sentir una sensación de molesto desorientación, una grieta en su mundo perfectamente ordenado. Esa niña no debía existir, no de esa manera. Tan pronto como la conversación con la pareja francesa terminó, Sofía se dirigió a otro rincón de la cafetería, donde un turista americano estaba consultando un mapa. Con una seguridad que iba más allá de su edad, se acercó y en un inglés perfecto le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar un lugar. El hombre, visiblemente aliviado, le respondió en inglés, explicando que era arquitecto y que quería visitar el Palacio Real, pero se había perdido. Sofía, sin dudar, le dio indicaciones precisas, mezclando términos técnicos con una sencillez desarmante. También podría interesarle el templo de Devot, dijo. Es una maravilla de la ingeniería. Su posición crea un efecto de luz increíble al atardecer, como si el cielo mismo entrara en la plaza. El arquitecto la miró con una mezcla de admiración e incredulidad.
Eres increíble, murmuró. ¿Tienes ese conocimiento? Sofía asintió, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Me encanta estudiar arte y arquitectura. Son como otro idioma. El hombre le estrechó la mano, dándole las gracias calurosamente y marchándose con una sonrisa. Javier, que había presenciado toda la escena, estaba atónito. No era una simple demostración de una habilidad, era una verdadera exhibición de inteligencia y de pasión. Y esa pasión, ese deseo de conocimiento, no era algo que se pudiera comprar, era algo que nacía desde dentro, una fuerza que no conocía fronteras de clase o de riqueza. Su sentido de superioridad se estaba desmoronando pedazo a pedazo. El aire en la cafetería se había vuelto denso por un silencio avergonzado y de asombro. Javier, que hasta hacía unos minutos había dominado la escena con su arrogancia, ahora era el centro de un espectáculo de humillación, con la diferencia de que no era él quien la infligía, sino quien la sufría. Su rostro, normalmente impasible, era una máscara de consternación. La madre de Sofía, Isabel, lo miró y sus miradas se encontraron por un instante. Javier vio en esos ojos una dignidad que no podía comprar, una fuerza que su fortuna nunca le habría podido dar. Sofía, como si nada hubiera pasado, volvió a la mesa, tomó su mochila y se sentó en una silla vacía, continuando con su libro. Javier se volvió hacia su hija, Cristina, que lo miraba con una curiosidad inocente. «Papá, ¿por qué esa niña es tan buena?» Javier no respondió, no podía. Sentía que sus orejas ardían, una ola de calor que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. No era la rabia lo que lo dominaba, sino una incipiente vergüenza, una sensación que no había experimentado en décadas. Había sido derrotado no en un negocio financiero, sino en una batalla de valores de la que no había entendido las reglas. Su mundo, hecho de números y de poder, se había topado de repente con otra realidad. Un mundo en el que la inteligencia y la dignidad podían florecer inesperadamente, incluso en las condiciones más adversas. Y ese mundo, por primera vez, lo estaba haciendo sentir pequeño, insignificante. La tarde transcurrió en un silencio pesado. Javier se había retirado a un mutismo pensativo, su mente trabajando febrilmente para entender lo que acababa de suceder. Se había sentido un rey que había sido destronado por una humilde campesina y la sensación era insoportable. No había sido una humillación pública, no algo de lo que se hablaría en los periódicos, sino una humillación personal que había sacudido los cimientos de su visión del mundo. Mientras se levantaba para irse, notó algo que se le había escapado antes. La mano de Sofía que sostenía el libro, una mano diminuta con dedos largos y afilados. Parecía la mano de una artista, no de una niña pobre. Era otra discrepancia, otro detalle que no lograba encajar en su esquema mental. Javier nunca había creído en las coincidencias. Era un hombre que solo creía en los datos, en las pruebas concretas. Y las pruebas concretas estaban allí, delante de él, en forma de una niña que hablaba 9 idiomas. Javier, que siempre había visto la pobreza como un defecto, estaba lenta y dolorosamente llegando a una nueva conclusión. La pobreza podía ser una condición, pero no definía el valor de una persona. Y su valor, en comparación con la dignidad de esa niña, había sido puesto en duda por primera vez. Antes de dejar la cafetería, Javier se detuvo por un instante frente a Sofía y su madre. El aire se volvió de nuevo tenso. Isabel, la madre, se agarró las manos en su regazo, lista para defender a su hija. Pero Javier no dijo nada. Se limitó a mirar a Sofía, sus ojos moviéndose del rostro sereno de la niña a su mochila, al libro arrugado. El misterio de esa dignidad silenciosa, de ese conocimiento inesperado, lo atormentaba. Sentía un sentimiento de culpa, una sombra de remordimiento que nunca había sentido antes. Era una emoción ajena, molesta, pero que no podía ignorar. En ese momento, Javier ya no era el magnate que valía millones de euros. Era solo un hombre que se encontraba frente a una verdad incómoda, una verdad que había sido expuesta por una niña. A pesar de todo, había algo hermoso en esa verdad, una promesa de algo más grande, que iba más allá del dinero y el poder. Era el comienzo de su descenso, pero también, inconscientemente,
el comienzo de su ascenso. Dejó la cafetería con su cabeza, antes llena de números, ahora llena de preguntas. Por primera vez en su vida, un pequeño, insignificante evento había cambiado el curso de su día y, tal vez, de su vida entera. La mente de Javier Vázquez era una máquina de guerra, calibrada para analizar riesgos y capitalizar oportunidades. Pero ese día era una máquina que entraba en avería. No lograba librarse de la imagen de Sofía, de esa niña diminuta con su dignidad imponente y su conocimiento inesperado. Su arrogancia, su arma más poderosa, había sido desarmada por una simple demostración de inteligencia. Habló de ello con su hija, Cristina, durante el trayecto en coche. No entiendo, Cristina, ¿cómo puede una niña que nunca ha asistido a escuelas de alto nivel conocer todos esos idiomas? Es ilógico. Su voz era una mezcla de frustración e incredulidad. Cristina, con la espontaneidad de los niños, respondió: «Papá, a veces las personas aprenden las cosas porque las aman, no porque deben». Javier, que siempre había visto la educación como una inversión y una obligación, no lograba captar el significado de esa frase. Decidió que debía haber algo más, un engaño, un truco, algo que explicara esa anomalía. Pasó las siguientes 24 horas llevando a cabo una especie de investigación sobre Sofía. Usando sus contactos, trató de descubrir todo lo posible sobre la niña, su familia, su vida. Se sentía un poco ridículo, un millonario que usaba sus recursos para investigar a una niña de 10 años, pero su obsesión era más fuerte que su orgullo. Ya no era solo una cuestión de humillación, sino de comprender un fenómeno que desafiaba todas sus convicciones. Las informaciones que recibió no hicieron más que aumentar su desconcierto. Sofía no asistía a escuelas privadas, sino a una escuela pública del barrio, donde sobresalía en todas las materias. Sus profesores la describían como una estudiante excepcional, con una sed de conocimiento insaciable. Su rendimiento escolar era impecable y su cociente intelectual estaba muy por encima de la media. También se había inscrito en un club de ajedrez, donde era la única niña y la única persona que regularmente vencía a los adultos. Pero lo que más lo desconcertó fue el descubrimiento de cómo había aprendido los idiomas. Nunca había tenido clases particulares, sino que había pasado horas en la biblioteca, leyendo libros descartados, escuchando audiolibros y conversando con los turistas que visitaban el centro histórico de Madrid. Su motivación, según los testimonios, siempre había sido la misma: ayudar a su madre, Isabel. Quería convertirse en intérprete, en diplomática, para que su madre no tuviera que limpiar más suelos para vivir. Javier, acostumbrado a motivaciones guiadas por el beneficio, no lograba comprender un sueño tan puro. Era algo tan diferente a su mundo, donde los sueños eran solo un medio para alcanzar un fin: el dinero y el poder. Para él, el dinero era la medida del éxito, y su ausencia era la prueba de un fracaso. Sofía, en cambio, había demostrado que el verdadero valor no se medía en euros, sino en dignidad y en conocimiento. Y esto lo hacía sentir increíblemente vacío. Su obsesión por Sofía se transformó en una curiosidad enfermiza, una necesidad de entender el misterio detrás de la niña. Decidió volver a la cafetería, pero esta vez no para humillarla, sino para estudiarla. Se sentó en una mesa apartada, pidió un café que no tenía intención de beber y la observó. Sofía estaba sentada en una mesa con su madre, que la estaba ayudando con un problema de matemáticas. Su interacción era sencilla, pero llena de amor y de respeto. Javier nunca había tenido una relación así con su familia. Sus interacciones con Cristina a menudo eran transacciones, en las que él daba dinero y ella daba su tiempo. El vínculo entre Sofía y su madre, en cambio, era algo mucho más profundo, algo que no se podía comprar. Javier se sintió un intruso, un observador de una intimidad que nunca podría comprender. Vio a Sofía responder a un turista japonés en japonés y luego pasar a otro idioma con una facilidad que lo hizo sentir un analfabeto. Era como si estuviera presenciando una especie de espectáculo de magia en el que cada demostración era más asombrosa que la anterior. Era una experiencia que le recordaba lo poco que sabía del mundo real,
del mundo que existía fuera de su mundo de lujo y poder. Javier se levantó. Su orgullo herido no le permitía seguir observando en silencio. Se acercó a la mesa de Sofía. Su expresión una mezcla de irritación e incertidumbre. «Todo esto es una farsa, ¿verdad?», dijo, su voz más baja de lo normal, casi un susurro. «Lo has aprendido todo de memoria, ¿no es así? ¿Alguien te ha pagado para hacer este show?». La madre de Miontisí, Sofía Isabel, se levantó de golpe, interponiéndose entre Javier y su hija. «Señor, por favor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Mi hija no necesita trucos. Su inteligencia es su fuerza». Javier la ignoró, sus ojos fijos en Sofía. Necesitaba una confirmación, cualquier prueba de que su visión del mundo no estaba completamente equivocada. «Demuéstrame que no es una farsa», dijo, su voz haciéndose más fuerte. «Tradúceme esto». Abrió una página en su tableta, una página web en mandarín, un texto técnico sobre la ingeniería de puentes. Era un texto complejo, lleno de términos específicos, algo que una niña de 10 años nunca podría traducir. Su petición era otra forma de humillación, una manera de poner a prueba su conocimiento, pero también de demostrar su superioridad. Sofía se levantó, no con una expresión de miedo, sino de calma y de dignidad. Se acercó a la tableta de Javier y miró el texto. El hombre esperaba una reacción de pánico, una expresión confusa, pero en cambio, Sofía lo miró con una expresión de absoluta calma. «El texto es un poco complicado», dijo con una expresión pensativa. «Es un texto técnico sobre el uso de nuevos materiales compuestos para la construcción de puentes de alta resistencia. La tecnología M58 de la que se habla es una patente de una empresa de Pekín que ha desarrollado un tipo de fibra de carbono». Javier la interrumpió. «¿Cómo lo sabes? Todavía no has traducido nada». Sofía lo miró a los ojos. «No necesito traducir. Ya leí el artículo en un foro de ingenieros hace tiempo». Javier la miró con una expresión de desconcierto. «No me cree, ¿verdad?», dijo Sofía. Y luego, con una voz que se hizo más segura, añadió: «El dueño de la tecnología, el ingeniero jefe, se llama Jianyu Chen. Tiene una patente para un sistema de monitoreo de la estabilidad de los puentes». Javier, que había comprado la información a una sociedad de inteligencia, estaba asombrado. Esas eran informaciones secretas que nadie debería conocer. Se sentía un idiota, un hombre poderoso que había sido derrotado por una niña. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue ensordecedor. Javier era como una estatua, su rostro una máscara de consternación e incredulidad. Sus oídos todavía zumbaban por la revelación, por esa verdad que acababa de escuchar y que lo había golpeado como un puñetazo en el estómago. La madre de Sofía, Isabel, se dio cuenta de que la hija había revelado involuntariamente un conocimiento que iba mucho más allá del simple estudio. No eran solo idiomas, no era solo inteligencia, era algo más. Javier, con una expresión casi dolorosa, se sentó en una silla. Su arrogancia se había derretido como nieve al sol. Se sentía como un hombre que había construido su casa sobre la arena y que ahora la veía derrumbarse. Su entera visión del mundo, basada en la idea de que el poder y el conocimiento iban de la mano de la riqueza, había sido desmentida por una niña. Sentía un sentimiento de culpa, un remordimiento profundo por haberla humillado, por haberla subestimado. Era como si hubiera mirado su reflejo en un espejo y hubiera visto un hombre que no le gustaba. El aire en la cafetería se había vuelto denso. Los pocos clientes que se habían quedado sentados en las mesas se habían callado, y Javier, que siempre había amado ser el centro de atención, ahora se sentía desnudo, expuesto, vulnerable. Sofía, con su dignidad intacta, lo miró, no con desprecio, sino con una especie de empatía. Veía al hombre, herido detrás de la máscara de arrogancia. No tenía la intención de humillarlo, dijo con una voz dulce. Javier levantó la cabeza de golpe. «No es una farsa», continuó Sofía. «Mi conocimiento no es un truco, es mi único recurso. Mi madre y yo no tenemos dinero, solo tenemos nuestro trabajo, y mi sueño es estudiar y hacer algo más, por mí y por ella». Su voz se quebró ligeramente, y Javier vio una lágrima solitaria deslizarse por el rostro de Isabel, la madre,
que la observaba con un amor incondicional. Para Javier, que siempre había visto el mundo en términos de transacciones financieras, esa declaración fue un puñetazo en el estómago. Era una verdad tan simple, tan pura, que lo hizo sentir un monstruo. Por primera vez en su vida, Javier no sabía qué decir. Sus palabras, que solían ser armas afiladas, le parecían inútiles, vacías. Se sentía como si hubiera sido despojado de todo, de su estatus, de su poder, de su orgullo. Sofía, con su calma dignidad, se había convertido en su juez, y él era su acusado. «Lo que ha visto no es una puesta en escena», dijo Sofía. «Mi dignidad no está en venta. Nunca lo ha estado». Su voz era firme, pero no agresiva. Era la voz de una persona que había aprendido a defenderse no con la fuerza, sino con la verdad. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad para él siempre había sido un concepto relativo, algo que se podía manipular para alcanzar los propios fines. Sofía, en cambio, había demostrado que la verdad era un arma y que la dignidad era una coraza. Se sentía como si hubiera sido derrotado en un duelo que él mismo había elegido y en el que había perdido todas sus armas. No había nada que pudiera decir, nada que pudiera hacer para borrar lo que había sucedido. Javier se levantó. Las piernas le temblaban ligeramente. No era un hombre acostumbrado a mostrar sus debilidades, pero en ese momento se sentía completamente expuesto. Se volvió hacia Sofía, sus ojos llenos de una expresión que no era rabia, sino una mezcla de respeto y de vergüenza. ¿Cómo lo has hecho?», preguntó, su voz un susurro casi inaudible. Sofía lo miró con una sonrisa amable. «Amo aprender. No he tenido las mismas oportunidades que su hija, pero he tenido otra cosa. Una madre que me ha enseñado que el trabajo y la dignidad son lo más importante del mundo. Y he tenido una biblioteca donde he encontrado todos los libros que necesitaba. Y he tenido la curiosidad de querer entender el mundo. No se necesita dinero. Para esto, solo un poco de valor». Sus palabras eran una lección, una humillación, pero también una oferta de redención. Javier entendió que su vida entera había sido una carrera para adquirir cosas, mientras que Sofía, con su vida sencilla, había adquirido algo mucho más valioso. Javier no dijo nada. Tomó su tableta, cambió la página en mandarín a otro idioma y se la guardó en el bolsillo. El aire seguía tenso, pero la rabia y el desprecio se habían disuelto, dejando espacio a una incertidumbre y a una humildad que Javier no había sentido nunca antes. Se volvió hacia Isabel, la madre de Sofía, y se disculpó, no con un aire de superioridad, sino con una sinceridad que la sorprendió. «Señora, lo siento, no tenía derecho a tratarla así, no tenía derecho a tratar a su hija así». Isabel, conmovida por su sinceridad, asintió lentamente. Javier, por primera vez en su vida, no era el dueño de la situación, era el hombre que necesitaba perdón, y en ese instante su vida cambió. Había entendido que la riqueza, por muy grande que fuera, no podía comprar la dignidad, la inteligencia y el respeto. Esa era la verdadera medida de una persona, y él, por primera vez, se sentía en deuda. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la ciudad en un manto de luces doradas y sombras danzantes. Javier se encontraba en su lujoso ático, con vistas al centro histórico, pero la vista impresionante no lograba apaciguar el huracán de pensamientos que le bullía en la cabeza. Siempre había medido el éxito en términos de facturación, de cuotas de mercado, de metros cuadrados de oficinas, pero las palabras de Sofía, pronunciadas con una calma digna y una verdad desarmante, habían desgarrado ese velo de ilusiones. Sentía la vergüenza subir, una ola de calor que le enrojecía las orejas. Recordaba sus palabras, sus risas, su desprecio. Había sido un abusador, un hombre que había usado su posición para humillar a una niña inocente. Por primera vez en su vida, sentía el peso de su propio carácter, la pesadez de su arrogancia. Su ático, antes símbolo de su triunfo, ahora le parecía una jaula de oro, un monumento a su soledad. Su vida, antes una ordenada hoja de ruta de reuniones e inversiones, de repente se había convertido en un caos de dudas y remordimientos. No lograba dormir, no lograba comer. La imagen de Sofía
con sus ojos inteligentes y su dignidad inalterada, lo perseguía, un recordatorio constante de su caída moral. Su alma, que antes había sido endurecida por el cinismo y la avaricia, estaba lenta y dolorosamente despertando, y el despertar era una experiencia increíblemente dolorosa. Al día siguiente, Javier decidió actuar. No podía permanecer inerte, aprisionado en su vergüenza. Necesitaba enmendarse, demostrarle a Sofía y a su madre que había entendido su lección. Pero ¿cómo? No podía simplemente ofrecer dinero. El dinero, había entendido, era lo último que necesitaban. Querían dignidad, respeto y oportunidades. Javier se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no podía comprar la solución a un problema. Tenía que ganársela. Se levantó temprano, se vistió de manera informal como un hombre normal y fue a la cafetería. La madre de Sofía, Isabel, ya estaba en el trabajo, ocupada limpiando las mesas. Sofía estaba sentada en un rincón, leyendo un libro de historia. Javier se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, un ruido ensordecedor en el silencio de la mañana. Isabel lo vio y su rostro se puso rígido, pero Javier no se retractó. «Señora, por favor», dijo su voz humilde, «¿puedo hablar con su hija por un momento?» Isabel lo miró con una expresión sospechosa. «¿Qué quiere?», preguntó su voz firme. «Solo quiero preguntarle una cosa», respondió Javier, su voz incierta. Isabel, conmovida por la humildad en su tono, asintió lentamente. «Está bien», dijo, «pero no la haga llorar». Javier se acercó a la mesa de Sofía, que lo miró con una expresión de curiosidad inocente. Era como si el día anterior no hubiera pasado nada. «Hola, Sofía», dijo Javier. Su voz le temblaba ligeramente. «¿Qué estás leyendo?» Sofía le mostró el libro. «La historia del Renacimiento español. Intento entender cómo las ideas y el arte transformaron nuestra cultura». Javier se sentó, con las manos temblando. «Sofía, quería pedirte disculpas», dijo, su voz un susurro, «por mi comportamiento de ayer. No tenía derecho a reírme de ti. No tenía derecho a humillarte. Fui un hombre estúpido, arrogante. Vi tu pobreza, pero no vi tu riqueza». Sofía lo miró no con una expresión de triunfo, sino de sincera empatía. «Está bien», dijo con una sencillez desarmante. «Las personas cometen errores. Lo que cuenta es aprender de ellos». Sus palabras fueron otra lección, otro puñetazo en el estómago. Javier se sentía un enano moral en comparación. Javier se tomó un momento para calmarse, para tratar de poner en orden sus pensamientos. Necesitaba hacer algo concreto, transformar su vergüenza en acción. «Sofía», dijo. Su voz se hizo más segura. «He descubierto que eres increíblemente inteligente. Tienes un talento extraordinario, y yo quiero ayudarte a realizarlo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Ayudarme cómo?», preguntó, su voz un susurro. Javier le contó sobre su trabajo, sus conocimientos, su mundo de negocios. «Tengo contactos con personas en todo el mundo», dijo. «Puedo presentarte a profesores universitarios, a diplomáticos, a personas que pueden ayudarte a cultivar tu talento. Puedo ofrecerte una beca, una oportunidad para estudiar en las mejores escuelas del mundo». Sofía lo miró, y por un instante, Javier vio una chispa en sus ojos, una chispa de esperanza y de curiosidad. Era como si hubiera visto un mundo que nunca había pensado que podría alcanzar. Pero luego su expresión cambió, y volvió a ser de una dignidad inflexible. «Gracias, señor», dijo Sofía, su voz firme, «pero no puedo aceptar». Javier la miró con una expresión de atónita incredulidad. «¿Por qué no?», preguntó, su voz haciéndose más fuerte. «Es una oportunidad que cambiará tu vida. Tendrás acceso a todo lo que quieras». Sofía negó con la cabeza. «No necesito dinero, señor. Necesito una cosa, que mi madre esté orgullosa de mí, y ella estará orgullosa de mí solo si sigo trabajando, estudiando, ganándome las cosas con mi esfuerzo. No quiero que ella piense que he tomado un atajo, que he aceptado una limosna de un hombre rico. Mi dignidad no está en venta, como no lo está la suya». Sus palabras eran otra verdad incómoda, que lo golpeó en lo más profundo.
Javier, que siempre había comprado a las personas y las situaciones, se dio cuenta de que no podía comprar la dignidad de Sofía. Se sentía un idiota, un hombre que había ofrecido un tesoro a alguien que ya tenía lo más valioso del mundo, su alma. Javier sintió un profundo sentimiento de humillación, pero esta vez era una humillación que no había sido infligida por Sofía, sino por él mismo. Había fracasado. No había entendido su lección. Había pensado que la solución era el dinero, pero la solución era algo mucho más profundo. Se sentó con la cabeza entre las manos y se sintió completamente derrotado. Pero luego, Sofía le puso una pequeña mano en el hombro. «Hay una manera de ayudarme», dijo su voz dulce. «Si quiere». Javier levantó la cabeza de golpe, sus ojos llenos de esperanza. «Lo que sea», dijo. «Solo dígamelo». Sofía lo miró a los ojos. «Enséñele a mi madre a hacer el mejor café de la ciudad. Ella quiere abrir su propia cafetería. Y yo la ayudaré a hacer el plan de negocios. Y usted podrá decirme qué piensa. Enséñeme cómo se hace un balance, cómo se gestiona una empresa. Enséñeme lo que sabe, no a cambio de dinero, sino a cambio de mi tiempo, de mis ideas. Enséñeme lo que no se puede encontrar en los libros». Javier la miró y por primera vez vio su oportunidad no como una oferta, sino como una colaboración. Era una inversión de papeles. Era él quien tenía que aprender. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el punto crucial en el que la dinámica de poder se invirtió definitivamente. Javier Vázquez, el magnate millonario, se encontró siendo el alumno de una niña de 10 años. No era una relación de dependencia, sino de respeto mutuo. Él le enseñaba los secretos del mundo de los negocios y ella le enseñaba los secretos del mundo real. Javier empezó a frecuentar la cafetería con regularidad y su relación con Isabel se transformó. Le enseñaba los secretos para hacer un buen café, los secretos para gestionar una empresa. Isabel a su vez le enseñaba la dignidad, la humildad y la fuerza del trabajo. Javier, que siempre había visto el trabajo como un medio para alcanzar un fin, ahora veía el trabajo como una expresión de dignidad. Se sentía un hombre mejor, un hombre más completo. Era un proceso lento y doloroso, pero también era un proceso que lo estaba transformando. La noticia de la extraña amistad entre el millonario y la niña se difundió por todo el barrio. Los clientes de la cafetería, que inicialmente habían mirado la situación con sospecha, ahora los miraban con una mezcla de curiosidad y admiración. Veían a un hombre que había encontrado una vía de redención y a una niña que había encontrado un mentor. Javier, que en el pasado habría despreciado la idea de ser visto como un benefactor, ahora se sentía orgulloso. Su arrogancia se había derretido como nieve al sol, dejando lugar a una humildad y a una genuina empatía. Había entendido que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el respeto, la dignidad y el amor. Y había entendido que no se puede comprar el respeto, se tiene que ganar, y estaba haciendo precisamente eso. Con el paso de los meses, el proyecto de Sofía y de su madre tomó forma. Con la ayuda de Javier, habían encontrado un pequeño local en alquiler, en un rincón pintoresco de Malasaña, y habían empezado a reformarlo. Sofía, con su perspicacia para los negocios, había creado un plan de negocios detallado, y Javier, con su experiencia, la había ayudado a perfeccionarlo. Era una colaboración perfecta, en la que la riqueza de Javier se unía al conocimiento de Sofía, y en la que su relación se fortalecía día a día. Javier, que siempre había visto el mundo como una competición, ahora veía el mundo como una oportunidad de colaboración. Había entendido que su fortuna no era un medio para aplastar a los demás, sino un medio para ayudarlos. Un día, mientras estaban trabajando en el local, Javier se detuvo por un instante y miró a Sofía. «Sofía», dijo, su voz un susurro. «Gracias». Sofía lo miró confundida. «¿Por qué, señor?», preguntó. «Gracias por enseñarme que el verdadero valor de una persona no es lo que posee, sino lo que construye. Y yo no he construido nada, solo he destruido. Pero ahora con tu ayuda estoy construyendo algo. Estoy construyendo una vida mejor, no solo para mí, sino también para ti». Sus palabras eran una declaración de humildad, un reconocimiento de su debilidad y una expresión de gratitud. Sofía le sonrió.
Señor, lo ha construido solo, dijo, su voz llena de afecto. Yo solo lo he ayudado a encontrar el camino. Javier se conmovió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en su vida, se sentía un hombre rico, no por su cuenta bancaria, sino por su alma. Un año después, el pequeño local en Malasaña había abierto sus puertas. Se llamaba La Linterna de Isabel y no era una simple cafetería, sino un refugio de calidez y dignidad. Las paredes estaban pintadas de un amarillo sol y la decoración era sencilla pero acogedora. En las mesas, en lugar de folletos turísticos, había pequeños carteles escritos en diferentes idiomas por Sofía que ofrecían un consejo sobre el café del día o una anécdota sobre la historia del barrio. Las personas venían no solo por el excelente café, fruto de las lecciones de Javier Vázquez, sino por la atmósfera, por la historia de una niña y de un hombre que habían aprendido a respetarse. Javier, que había financiado parte del proyecto, se había asegurado de que el local tuviera todo lo necesario, pero había dejado que Sofía e Isabel tomaran cada decisión, respetando su visión. Ya no era el magnate que imponía su voluntad, sino un colaborador humilde. Nunca había trabajado tan duro en su vida y sin embargo nunca se había sentido tan satisfecho. La vida de Javier había cambiado radicalmente. Había vendido su lujoso ático para mudarse a un modesto pero cómodo apartamento y había donado una parte considerable de su fortuna a la caridad. Su mente, antes obsesionada por los números y los beneficios, ahora estaba obsesionada por la idea de ayudar a los demás, de usar su experiencia y sus contactos para hacer el bien. Había creado una fundación, el Olmo del Conocimiento, que ofrecía becas y mentoría a jóvenes talentos de contextos desfavorecidos. Su propósito era encontrar a las Sofías de este mundo, los niños que, como ella, tenían un talento innato y la dignidad de querer usarlo para hacer el bien. Su relación con su hija Cristina había mejorado. Había entendido que su amor no se medía en regalos caros, sino en tiempo y en presencia, y había empezado a pasar más tiempo con ella, enseñándole el valor de la empatía y de la generosidad. El sueño de Sofía, mientras tanto, seguía creciendo. Había empezado a trabajar como intérprete freelance para pequeñas agencias de viajes, ganando el primer dinero que no venía del trabajo de su madre. Javier la ayudó a crear un portafolio y a presentarse a las empresas, pero Sofía se ganó cada oportunidad con su talento y su determinación. En poco tiempo, su fama se difundió y su nombre se convirtió en sinónimo de profesionalidad y de inteligencia. Era un ejemplo viviente de cómo la dignidad y el conocimiento podían abrir puertas que el dinero por sí solo no podía. La madre, Isabel, era su mayor partidaria, y cada vez que la veía trabajar, su rostro se iluminaba de un orgullo incondicional. La historia de Sofía y Javier se convirtió en un ejemplo de superación social, una historia que se contaba en los periódicos y en los programas de televisión. Javier, que en el pasado habría evitado los focos, ahora los usaba para dar visibilidad a su fundación y para animar a las personas a creer en la dignidad y en el talento. Su arrogancia había desaparecido, dejando lugar a una sabiduría y a una humildad que lo hacían un hombre mejor. Había aprendido que el éxito no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de dar, y que la verdadera riqueza es el respeto y el amor que se gana de los demás. La Linterna de Isabel se convirtió en un punto de referencia en el barrio, y las personas venían de todos los rincones de Madrid para tomar un café y para escuchar las historias de Isabel y de Sofía. La pequeña cafetería se convirtió en un oasis de esperanza, un lugar donde las personas podían ver que la vida puede cambiar, que la dignidad puede triunfar sobre la pobreza y que el conocimiento puede superar cualquier barrera. Javier, que en el pasado había despreciado ese lugar, ahora lo consideraba su lugar favorito en el mundo. Era el lugar en el que había encontrado su redención y en el que había aprendido a ser un hombre mejor. El día más significativo llegó cuando Sofía fue seleccionada para participar en un evento internacional en Bruselas, una cumbre de jóvenes talentos de todo el mundo. Había sido elegida como intérprete oficial, un honor que la hacía increíblemente orgullosa. El día de la partida, Javier e Isabel la acompañaron al aeropuerto,
Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, la abrazó. «Ve y demuéstrales a todos quién eres», dijo, su voz quebrada por la emoción. Javier le estrechó la mano. «Mucha suerte, Sofía. Yo te enseñé a hacer un balance, pero tú me has enseñado el verdadero valor de un alma». Sus palabras eran una declaración de gratitud, un reconocimiento de su deuda. En el evento, Sofía era la estrella. Tradujo simultáneamente para varias delegaciones, pasando de un idioma a otro con una fluidez y una gracia que dejaba a todos boquiabiertos. Su inteligencia y su profesionalidad eran un faro de esperanza, un recordatorio de que el talento no conoce fronteras de clase o de riqueza. En ese momento, Sofía no era solo una intérprete, sino un símbolo viviente de superación social. Su historia, de niña pobre a profesional internacional, era un ejemplo para todos. Era la prueba de que los sueños, si se persiguen con dignidad y determinación, pueden convertirse en realidad. Javier e Isabel, que habían presenciado la escena desde un rincón de la sala, no lograron contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y de orgullo. Javier se volvió hacia Isabel y le sonrió. «Tu dignidad, señora, es más preciosa que cualquier oro, y tu amor por tu hija es lo más precioso que yo he visto nunca. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no es lo que se posee, sino lo que se es capaz de construir, y que lo más hermoso del mundo es ver un sueño hacerse realidad». La cumbre concluyó con un aplauso atronador. Javier, que en el pasado había buscado el aplauso para sí mismo, ahora se lo ofrecía a Sofía, con todo su corazón. Y mientras la miraba en el escenario, con su dignidad intacta y su sonrisa radiante, entendió que su humillación no había sido una derrota, sino una bendición. Había perdido su orgullo, pero había encontrado su alma. Había perdido su arrogancia, pero había encontrado su humildad. Había perdido su visión, distorsionada del mundo, pero había encontrado una nueva perspectiva, una perspectiva basada en la esperanza, en la dignidad y en el amor. La historia de Javier y Sofía no era una historia de venganza, sino una historia de redención. No era una historia de superación, sino una historia de redescubrimiento. Habían aprendido que la verdadera dignidad no es algo que se puede comprar o vender, sino algo que solo se puede ganar, con el trabajo, con la pasión y con el amor. Y su nuevo comienzo, trabajando juntos, no era solo la historia de dos personas que se habían encontrado, sino la historia de dos mundos que se habían unido. La historia de un hombre que había descubierto que la verdadera riqueza no se encontraba en una cuenta bancaria, sino en el corazón de una niña, y que un corazón, aunque pequeño, puede tener la fuerza de cambiar el mundo entero.